Tiene 41 años, lleva toda su carrera esperando este momento. Y en el primer partido de lo que probablemente sea su último mundial, la República Democrática del Congo lo dejó temblando. Empate 1-1 en Houston. Goles fallados. Gestos de frustración captados en primer plano. Y una tabla de posiciones del grupo K que, en este momento, no le da ninguna garantía a Portugal de absolutamente nada. Esto acaba de pasar. Esta tarde. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué este resultado puede ser mucho más grave de lo que parece, qué le pasó a Cristiano dentro del campo, qué escenarios tiene ahora Portugal para no quedar fuera, y por qué algunos ya se preguntan en voz alta si el final de la carrera de CR7 está llegando de la peor manera posible. Quédate hasta el final porque la situación se pone mucho más complicada de lo que los titulares están contando. Portugal llegó a este mundial con una de las plantillas más completas de su historia reciente. Ronaldo sí, pero también Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Pedro Neto, Rafael Leão, Vitinha. Una generación que llevaba años construyéndose para este momento exacto. El técnico Roberto Martínez, que sacó a Portugal de una era de dependencia total de Cristiano, había prometido un equipo que jugara con o sin el gol del capitán. Favoritos claros del grupo K. Los analistas les daban el liderato casi sin discusión. Enfrente estaba la República Democrática del Congo, un equipo que volvía al Mundial 52 años después de su única participación, cuando todavía se llamaban Zaire. Un equipo al que le afectó hasta la logística. El brote de ébola en su territorio les impidió tener afición propia en las gradas de Houston, porque los viajeros congoleños necesitaban cumplir una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de entrar a Estados Unidos. Jugaban prácticamente solos en el estadio, 70.000 personas vestidas de rojo y verde, y ellos, casi sin nadie, y aún así, el partido empezó bien para Portugal. Al minuto 6, João Neves apareció de cabeza tras un centro preciso de Pedro Neto y abrió el marcador, 1-0. Todo según el guión. El equipo de Martínez dominaba la posesión, el Congo se replegaba en su campo, y Ronaldo empezaba a moverse buscando espacios en el área. Lo de siempre, lo que lleva haciendo 2 décadas. Pero ahí fue donde empezaron los problemas. Ronaldo tuvo ocasiones, varias, algunas claras, y las falló todas. En una recibió dentro del área, acomodó con la derecha y el remate se fue desviado. En otra llegó al mismo sitio con una acción casi idéntica y volvió a fallar. Las cámaras lo mostraron con los brazos abiertos, la cabeza hacia atrás, el gesto universal de no puedo creerlo. La misma imagen que el mundo ha visto 1000 veces, pero en un contexto muy diferente. Porque mientras Ronaldo fallaba, el Congo seguía vivo. Al filo del descanso, 45+4, Yoane Wissa se elevó de cabeza y la metió. 1-1. El primer gol de la República Democrática del Congo en toda la historia de los mundiales. En el estadio de Houston, la selección africana, que llegó sin afición propia, hizo algo que nadie en su historia había hecho jamás. Y lo que vino después fue peor para Portugal. El segundo tiempo fue una hora de desesperación lusa. Cambios de Martínez. Entrada de Gonzalo Ramos por Vitinha. Entradas de Rafael Leão y Nelson Semedo. El equipo empujó, tuvo la pelota, generó aproximaciones. Pero la portería del Congo parecía estar sellada. Lionel Mepasi respondió en las pocas situaciones que llegaron con claridad. Y el reloj siguió corriendo. Minuto 90. Bruno Fernández probó desde fuera del área. Fuera. João Cancelo metió un centro para Ronaldo en el área, pero el portero se la quedó. 5 minutos de descuento. Portugal buscó, corrió, exigió. Pitazo final con el marcador sin moverse 1-1. Finajora, hay que hablar de lo que este resultado significa en frío, porque aquí está el verdadero problema. El grupo K tiene 4 equipos: Portugal, Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. En el nuevo formato del Mundial 2026, los 2 primeros de cada grupo clasifican directamente a 16avos. El tercero también puede pasar si queda entre los 8 mejores terceros de todos los grupos. Pero lo que sucede ahora es lo siguiente. Colombia debuta esta misma tarde contra Uzbekistán. Si Colombia gana ese partido, y Colombia llega al Mundial como segunda favorita del grupo con una de las mejores generaciones de su historia, los colombianos terminan la jornada 1 con 3 puntos. Portugal con 1, una diferencia de 2 puntos desde el primer día. Portugal todavía tiene 2 partidos, el 23 de junio contra Uzbekistán y el 27 de junio contra Colombia en Miami. Uzbekistán debuta históricamente en este torneo, en teoría el rival más accesible del grupo. Pero el Congo acaba de demostrar esta tarde que en este mundial nadie regala nada. Y el partido más importante, el que puede decidir todo, es el último.
Portugal contra Colombia. Si Portugal pierde contra Colombia y no saca los 3 puntos contra Uzbekistán, se va a casa. Hace 24 horas, esa frase habría sonado ridícula. Hoy no. Pero esto no empezó hoy. Para entender por qué este empate duele tanto, hay que entender lo que Cristiano Ronaldo ha perseguido durante 20 años y lo que significa para él este torneo. Ronaldo debutó en un mundial en 2006. Portugal, en ese torneo, llegó a las semifinales. Fue la última vez que esa selección alcanzó tan lejos. Ronaldo tenía 21 años, era un extremo del Manchester United que todavía aprendía lo que era ser el mejor. Y aunque Portugal quedó tercero ese año, la copa se la llevó Italia. No llegó. Primera Copa del Mundo, buen resultado colectivo, pero sin el título. Luego vinieron 2010 en Sudáfrica. Ronaldo llegaba como el mejor jugador del mundo, acababa de ganar su segundo Balón de Oro, y el equipo tenía la ilusión de que esta vez sí. Portugal superó la fase de grupos, llegó a octavos de final, y se encontró con España. Perdió 1-0, un gol de David Villa. Fuera, 2014 en Brasil fue el torneo más duro a nivel personal. Portugal cayó en fase de grupos. Ronaldo llegó lesionado, jugó con molestias físicas evidentes que él mismo reconoció, y el equipo quedó eliminado antes de los octavos. Un fracaso colectivo en el que Ronaldo intentó cargar con todo y no pudo. 2018 en Rusia fue diferente. Portugal sobrevivió al grupo. Ganó un partido espectacular contra España con un hat-trick histórico de Ronaldo que incluyó un gol de falta en el último minuto, y luego cayó en octavos contra Uruguay. Gol de Edinson Cavani de cabeza. Otro adiós temprano, 2022 en Qatar. El torneo que muchos pensaban que sería el último. Portugal llegó hasta cuartos de final. Ronaldo empezó a perder protagonismo dentro del equipo conforme avanzaba el torneo. Martínez apostó por Gonzalo Ramos en ataque y el joven delantero le marcó 3 goles a Suiza en el debut como titular. Ronaldo salió del banquillo. Las imágenes de él llorando después de la eliminación contra Marruecos le dieron la vuelta al mundo. Muchos lo dieron por retirado, pero no se fue, siguió en el Al-Nassr. Siguió marcando goles, cientos de goles, en una liga donde el nivel físico y táctico de los rivales no tiene nada que ver con lo que exige un torneo como el Mundial, y llegó aquí, a sus 41 años, a su 6º torneo, al que prometía ser el cierre perfecto. El primer partido se cerró con un empate 1-1 contra el Congo y con Cristiano Ronaldo sin marcar, con gestos de frustración, y con la prensa internacional ya afilando las preguntas incómodas. Aquí hay algo que los medios están insinuando, pero que nadie está diciendo del todo. Ronaldo tuvo un partido malo. No en términos de esfuerzo. Corrió. Discutió con el árbitro en el primer tiempo cuando sintió que no le pitaban una falta. Pero en términos de eficacia, de presencia real en el juego, de incidencia en el marcador, fue un partido para olvidar. 40 minutos sin una sola ocasión clara. Y cuando las tuvo en la segunda parte, las desperdició. Tiene 41 años. Juega en Arabia Saudita. La diferencia entre el nivel de la liga profesional saudí y lo que exige un mundial de estas características es enorme. Y esa diferencia se ve. Se ve en el tiempo de reacción, en cómo llega a los balones, en cómo responde el cuerpo cuando el defensa pone el pie antes que él. El mundo del fútbol lleva meses dividido entre los que creen que Ronaldo puede marcar la diferencia en este torneo y los que piensan que su tiempo real a este nivel ya pasó. El empate con Congo no resuelve ese debate, pero lo alimenta con gasolina. Y hay otro elemento que nadie está discutiendo suficiente: Messi. La noche anterior, el martes, Argentina jugó su primer partido del torneo contra Argelia. Messi marcó. No solo marcó. Igualó el récord histórico de 16 goles en mundiales que tenía Miroslav Klose y que llevaba 30 años sin caerse. El mismo día en que Cristiano Ronaldo fallaba ocasiones claras contra el Congo, Lionel Messi igualaba uno de los registros más longevos de la historia de los mundiales. Los dos jugadores más grandes de su generación están en su último torneo al mismo tiempo. Los dos con 40 años o más. Los dos con la Copa del Mundo como el único trofeo que el debate eterno pone sobre la mesa. Messi ya tiene la suya, ganada en Qatar 2022 con una de las actuaciones más memorables de la historia del fútbol. Ronaldo todavía no. La narrativa que se está construyendo casi sola es brutal. Mientras Messi vuela en su último baile, Ronaldo tropieza en el primero. Puede que sea injusto juzgar un partido. Los partidos de grupo son complicados, los rivales estudian a los favoritos, los empates en el debut no son el fin del mundo. Italia ganó el Mundial de 2006, sin ganar su primer partido de fase de grupos. El nuevo formato con 48 selecciones da más margen.
Técnicamente, Portugal tiene 3 caminos posibles para seguir adelante, pero el deporte no vive solo de matemáticas, vive de momentos, de imágenes, de la sensación que transmite un equipo cuando entra a un estadio. Y la imagen que Portugal dejó esta tarde en Houston no fue la de un equipo que viene a ganar el Mundial. Fue la de un equipo que empató con el Congo. Ahora mismo, el debate más importante dentro del vestuario portugués no es táctico, es mucho más personal que eso. Roberto Martínez tiene que decidir si Cristiano Ronaldo sigue siendo el plan A en ataque, o si el equipo necesita reestructurarse alrededor de perfiles más jóvenes y más frescos. Gonzalo Ramos entró en los últimos minutos de este partido y representó en esos pocos minutos exactamente el tipo de delantero que puede hacer daño a espacios contra cualquier defensa. Rafael Leão entró también y cambió el ritmo del equipo por su velocidad. Son 23 y 26 años respectivamente. Si Martínez toma esa decisión, va a ser uno de los momentos más delicados de su carrera entera como seleccionador. Porque sentar a Ronaldo o darle un rol secundario no es solo una decisión táctica. Es decirle al jugador más famoso del mundo, al capitán, al hombre que lleva la cinta desde hace más de una década, que el equipo funciona mejor sin él de titular. Ronaldo nunca ha aceptado eso bien. No en el Manchester United cuando Ferguson lo puso en el banquillo en los últimos meses de su primera etapa. No con Portugal en Qatar cuando Martínez lo relegó frente a Gonzalo Ramos. No en ningún sitio en ningún momento de su carrera. Su carácter, la misma competitividad que lo llevó a ser lo que es, no entiende de transiciones suaves. Aquí está la trampa en la que puede caer Martínez. Si cede y mantiene a Ronaldo de titular contra Uzbekistán y el resultado vuelve a ser decepcionante, habrá perdido 2 partidos de fase de grupos con el mismo problema sin resolverlo. Y si toma la decisión de moverlo ahora, antes del partido del 23, puede desatar una crisis interna en un vestuario que necesita exactamente lo contrario: unidad, calma y foco. No hay una salida fácil, lo que sí hay es urgencia. Portugal contra Uzbekistán el 23 de junio es prácticamente una final anticipada del proceso. Perder o empatar contra el equipo que debuta en el Mundial dejaría a los portugueses en una situación casi insostenible cara al partido definitivo contra Colombia. Y Colombia no viene floja. El equipo de Néstor Lorenzo llega con James Rodríguez en el tramo final de su carrera, pero todavía capaz de cambiar un partido. Con Luis Díaz, que viene de una temporada brutal en el Liverpool, con John Córdoba en punta, con una defensa sólida y con la memoria fresca de haber llegado a la final de la Copa América 2024. Colombia sabe lo que es ganar partidos importantes. El 27 de junio en Miami puede ser el partido de la vida o de la muerte para Cristiano Ronaldo en este Mundial. Si Portugal llega a ese partido necesitando ganar para clasificar, la presión sobre los hombros del capitán va a ser de las más grandes que ha vivido en un campo de fútbol. Y tendrá 41 años encima. Hay un dato que circula en redes y que vale la pena decirlo aquí. La única vez que la República Democrática del Congo había participado en un mundial antes de hoy, en 1974, cuando todavía se llamaban Zaire, perdieron los 3 partidos, no marcaron un solo gol y encajaron 14. Ese equipo de Zaire pasó a la historia por una actuación que fue casi cómica, incluido el momento en que un jugador dio un patadón al balón durante un tiro libre rival, para que no se lo marcaran. Hoy, 52 años después, la República Democrática del Congo marcó el primer gol de su historia en un mundial, y lo marcó contra Portugal, contra el equipo de Cristiano Ronaldo, en el primer partido del que puede ser su último torneo. Eso es lo que quedará escrito en los libros de historia del fútbol de este país africano. Y la otra cara de esa misma historia es la que Portugal tiene que evitar que siga creciendo 2 semanas, 2 partidos, una oportunidad de arreglarlo. Ronaldo lleva 20 años persiguiendo esta copa. Ha ganado casi todo lo que se puede ganar en el fútbol de clubes. Ha ganado la Eurocopa con Portugal en 2016, el torneo que lo hizo llorar de alegría en el Stade de France cuando tuvo que salir lesionado en la final y vio a sus compañeros ganar sin él. Ese título fue su momento más grande con la selección. Pero el Mundial es otra cosa. El Mundial es el único trofeo que separa a los mejores de los más grandes de todos. Y Ronaldo lo sabe. Lo ha sabido siempre. Por eso siguió. Por eso no se retiró después de Qatar. Por eso está aquí con 41 años jugando su 6º torneo. La pregunta que nadie quiere responder todavía, pero que el empate con Congo pone encima de la mesa, es si ese sueño todavía es posible, o si la tarde de Houston fue el primer aviso de que el tiempo se terminó,
Si la respuesta llega el 23 de junio o el 27, estaremos aquí para contártela al minuto. Dale al like si llegaste hasta acá, suscríbete al canal para no perderte ningún partido de Portugal en este mundial y dinos en los comentarios lo que piensas. ¿Puede Ronaldo darle la vuelta a esto y terminar el torneo como el héroe que siempre quiso ser? ¿O el Congo ya nos mostró la verdad esta tarde en Houston?